Durante años he vivido con miedo, no al qué dirán ni al ridículo. No, con miedo real. Miedo de que vuelva a pasar, miedo de que ellos regresen. No me interesa convencer a nadie. Yo sé lo que vi. Lo que me pasó no lo leí en internet, no lo escuché en la radio, no lo vi en una película. Esto me sucedió. A mí lo vi, con mis propios ojos, con mi propio cuerpo. Y desde esa noche algo cambió dentro de mí. Como si ya no perteneciera del todo a este mundo, como si una parte de mí se hubiera quedado allá arriba. Todo ocurrió en el verano de 2015. Yo trabajaba como guardabosques en una zona montañosa del norte. Un lugar tranquilo, silencioso, sin apenas señal de celular. Lo que parecía un turno normal de noche, terminó siendo la peor experiencia de mi vida. Esta es mi historia. Y si después de escucharla, decides seguir creyendo que estamos solos en el universo, entonces, tal vez, ya te tocará descubrirlo por tu cuenta. Recuerdo perfectamente ese turno. Era mediados de julio, justo después de una tormenta eléctrica que había dejado la zona sin energía por unas horas. Mi trabajo como guardabosques era simple: patrullar el perímetro del Parque Nacional, asegurarme de que no hubiera fogatas, cazadores ilegales o excursionistas perdidos. Lo había hecho 1000 veces antes. Pero esa noche, algo era diferente. El aire estaba más denso. El bosque, más silencioso de lo normal. No se escuchaban grillos, ni un solo pájaro, nada. Solo el crujido de mis botas sobre la hojarasca húmeda. Llevaba una linterna, una radio portátil y mi libreta de registro. A eso de las 2:17 de la madrugada, justo cuando me acercaba a una zona conocida como White River, vi una luz entre los árboles. No era blanca, era un azul metálico, pulsante, como si respirara. Pensé que podría ser una fogata o incluso una moto con luces LED. Decidí acercarme con cuidado, sin hacer ruido. Cuando llegué al claro me detuve en seco. No había nadie, pero la luz seguía ahí, suspendida en el aire, flotando a poco más de 2 metros del suelo. No tenía forma definida, era como un huevo alargado, traslúcido, con una especie de neblina que giraba a su alrededor. Mi radio empezó a emitir estática. Ni siquiera intenté comunicarme. Tenía la piel erizada, el corazón a 1000, y cuando quise dar un paso atrás, fue como si mis piernas no me obedecieran. Me quedé paralizado. No porque tuviera miedo, aunque lo tenía, sino porque algo me estaba sujetando sin tocarme, como si una fuerza invisible me hubiera atrapado ahí. Y entonces vi las siluetas, 3 figuras, altas, delgadas, con extremidades largas y movimientos suaves. No caminaban, flotaban, como si el suelo no existiera para ellas. No tenían ojos, solo cavidades negras. Y aún así supe que me estaban mirando. Fue en ese momento que supe que no era una simple aparición. No era un dron, ni una broma, ni mi imaginación. Yo estaba siendo observado, estudiado, como un animal que no sabe que está en una jaula. No ocurrió como en las películas. No hubo una luz que me tragara del cielo, ni un haz láser que me levantara en el aire. Fue peor, fue lento, frío, calculado. Segundos después de que las siluetas se acercaran a mí, el tiempo pareció detenerse, literalmente. El viento dejó de moverse, las hojas de los árboles quedaron suspendidas en el aire, como si alguien hubiera pausado el mundo. Y yo seguía ahí, consciente, sintiendo como algo invisible comenzaba a jalarme hacia arriba. Estaba en una sala completamente blanca, sin esquinas, sin puertas. El aire era espeso, pero no hacía calor ni frío.
Estaba acostado sobre una especie de mesa flotante. No podía moverme, ni los dedos, ni siquiera girar la cabeza. Solo mis ojos funcionaban. Y entonces los vi. Estaban alrededor mío. Más de los que vi en el bosque. Todos idénticos. Piel grisácea, delgados como ramas, cabezas enormes. Pero lo peor eran sus manos, larguísimas, con 3 dedos. Uno de ellos sostenía una aguja del tamaño de un cuchillo. No hablaban, no hacían sonidos, pero de alguna forma sabía que estaban decidiendo qué hacer conmigo. Y luego comenzaron los experimentos. Me inyectaron algo en el cuello. Sentí que mi visión se llenaba de luces, no de dolor exactamente, pero sí una especie de presión, como si mi mente se estuviera expandiendo más allá de mi cuerpo, como si vieran mis recuerdos, mis pensamientos. Sentí como me desarmaban desde adentro sin tocarme. Uno de ellos colocó un disco metálico sobre mi pecho. Flotaba ahí. Y de pronto empecé a escuchar voces, no suyas, eran mías, pero viejas. Fragmentos de conversaciones con mi madre, con mi ex, cosas que ni siquiera recordaba haber dicho. Era como si estuvieran leyéndome el alma. Después vino lo físico. Pasaron láseres sobre mi piel, tomaron muestras, insertaron sondas dentro de mis oídos, mis ojos, mi columna. No sangraba, pero el dolor era real, aunque extraño. No era como romper un hueso. Era como si el cuerpo estuviera gritando desde dentro, pero no pudiera expresarlo. Y en todo momento, esos ojos negros seguían ahí, sin parpadear, observando, registrando. Luego me llevaron a otra sala. Esta era más oscura, más fría. Y ahí vi algo que me quitó el aire. Había otros, personas, humanos, algunos dormidos, otros completamente en trance. Uno de ellos me miró. Tenía los ojos abiertos, pero vacíos, como si ya no quedara nadie dentro. Y entonces lo supe. No era el primero, y probablemente no iba a ser el último. En una de las paredes había una ventana, y cuando me acerqué, o mejor dicho, cuando ellos me llevaron hasta allí, lo vi. La tierra, pequeña, azul, lejana. Y ahí entendí que estábamos muy, muy lejos, y que nada me garantizaba que volvería. Me llevaron a otra sala. Estaba solo, o al menos eso pensé, hasta que escuché una voz. No entró por mis oídos, entró en mi mente. Clara, perfecta, sin acento, sin tono, como si alguien pensara dentro de mi cabeza. Ya estás listo para verme. Frente a mí, una figura emergió de las sombras. Era distinto a los otros, más alto, más imponente. No flotaba, caminaba. Su piel era más oscura, casi metálica, y sus ojos no eran negros, eran rojos, como brasas. Y su voz. Se sentía como si cientos de personas hablaran al mismo tiempo. Le pregunté qué querían de mí, por qué me habían elegido. Y entonces lo dijo. Estás contaminado por emociones, por caos, pero también por potencial. Te elegimos. Y ahora, iniciamos. Le pregunté iniciar qué, y su respuesta me heló la sangre. La transición. La Tierra ya no les pertenece. Han fallado en protegerla. Su especie no está lista para el siguiente ciclo. Nosotros tomaremos el control no como invasores, sino como reemplazo. Me mostró imágenes directas en mi cabeza. Ciudades destruidas, torres cubiertas por niebla negra, humanos caminando como autómatas, y en el cielo, naves, decenas, cientos, esperando. Tus gobiernos ya lo saben. Algunos incluso nos han ayudado. Y tú serás el testigo. El primero en ver lo que viene. El primero en advertir. El primero en ser ignorado. Y entonces sucedió. La noche se abrió en dos, como si el cielo hubiera sido cortado desde adentro. Una luz imposible descendió sobre la tierra,
visible en todos los continentes al mismo tiempo. No fue una aparición localizada. No fue un evento aislado. Fue global. Miles de testigos, cámaras en directo, satélites desactivados, y en el centro de esa luz, él, el mismo ser que me habló allá arriba, ahora flotando sobre la atmósfera, visible desde todos los rincones del planeta. Su presencia no proyectaba sombra, proyectaba miedo puro, y sin abrir la boca, habló, no a uno, no a un país, al mundo entero, a todos, al mismo tiempo. Habitantes del planeta Tierra, la cuenta regresiva ha comenzado. El fin de su ciclo se aproxima, no como castigo, sino como reinicio. Han fallado en su propósito, han corrompido el equilibrio, el experimento ha terminado. La Tierra entera enmudeció. Aviones cayeron, las redes se apagaron, el tiempo pareció detenerse, y mientras todos miraban al cielo, él continuó. No se esfuercen por detenerlo, no se escondan, no recen. Observen, recuerden y teman, porque cuando llegue, lo entenderán. El océano retrocedió en ciertas costas, en otras se elevó. Animales comenzaron a migrar en direcciones contrarias. La luna desapareció de la vista durante exactamente 9 minutos y luego, silencio. La figura ascendió, desapareciendo como si se disolviera entre las estrellas. Pero dejó una última frase grabada en cada pantalla, cada radio, cada satélite que volvió a funcionar. Solo 4 palabras. El cambio ya comenzó.